Ya, ahorita se está grabando. Uno, dos, tres. Buenos días, profesor. En este momento vamos a explicarle sobre la deforestación en la Amazonía peruana detallada del año 2010 al 2024, conformada por el grupo 17. Para empezar, tenemos que el Perú es el segundo país con mayor cobertura forestal tropical después de Brasil. Según la FAO, cerca del 60% del territorio está cubierto de bosques que albergan biodiversidad, sostienen comunidades indígenas y regulan el clima. Sin embargo, en la última década, especialmente durante la pandemia, la pérdida de bosques se ha intensificado mostrando fallas de gestión institucional. Este trabajo analiza la deforestación en la Amazonía peruana, sus causas, consecuencias y respuestas institucionales, proponiendo recomendaciones con enfoque en sostenibilidad y derechos. De 2010 hasta 2024 se han perdido más de 2.2 millones de hectáreas de bosque amazónico, una tendencia preocupante. Para estimar esta pérdida de 2024 usamos una media móvil simple, excluyendo 2020 por ser un año atípico por la pandemia. Como se puede ver, el gráfico muestra que la pérdida anual usualmente va entre 140.000 y 170.000 hectáreas, pero en el 2020 se superaron las 200.000 hectáreas, el valor más alto del periodo. En este año precisamente se perdieron 203.272 hectáreas, un 34% más que el promedio de la década. Esto coincidió justo con la pandemia, lo cual debilitó la supervisión estatal. Y según la metodología de Kernel, los departamentos más afectados fueron Ucayali, Madre de Dios, Junín, San Martín y Guanaco. En el mapa, el rojo y naranja muestran las zonas de mayor concentración de deforestación. A continuación, voy a explicar los factores sociales. La migración interna. La población andina pobre ha migrado hacia la selva, que ha ocasionado el desplazamiento de bosques por terrenos destinados a cultivos de subsistencia. Esta práctica consiste en transformar un terreno boscoso en tierras agrícolas. Sin embargo, al tener escaso acceso a tecnología, se ocasiona mayor daño al ecosistema, lo que genera pérdidas de sostenibilidad. La pérdida de sostenibilidad aumenta. Siguiente, por favor. Factores sociales, cultivos legales. Debido a la falta de ingresos, muchos migraron a zonas remotas para dedicarse a actividades ligadas al narcotráfico, intensificado la presión sobre los bosques. La poca presencia estatal facilita la expansión de tierras agrícolas para cultivos de uso ilícito, como el ajo de coca, lo que se vuelve una fuente de ingresos a costa de la tala y quema de áreas boscosas para habilitar nuevos terrenos, acelerando la deforestación. Siguiente, por favor. Factores sociales, titulación de tierras. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, para 2021, solo 499 comunidades nativas tenían título de propiedad formal, dejando millones de hectáreas expuestas a ocupación informal. Esta falta de regulación ha incentivado la tala de terrenos boscosos con el objetivo de facilitar la posterior obtención de títulos de terreno ya deforestado, lo que dificulta la planificación territorial y la conservación ambiental. Siguiente, por favor. Factores económicos. Agricultura extensiva. El cultivo de productos de exportación tales como arroz, cacao y soya y palma aceitera es uno de los principales motivos económicos que promueve la conservación de grandes áreas de bosques en tierras agrícolas. Estas actividades, orientadas principalmente al mercado internacional, fomentan prácticas como la tala y la quema indiscriminada, lo que agrava la pérdida de cobertura forestal. A continuación se tiene la tala ilegal como factor económico, y es cuando la demanda de oro a nivel internacional aumenta, lo que genera que países como Perú decida comenzar a exportar de manera formal o informal o ilegal este mineral. A continuación se refleja la débil capacidad institucional para fiscalizar y controlar el manejo forestal. Siguiente, por favor. Asimismo tenemos la minería, donde el cultivo de productos de exportación tales como el arroz, cacao, soya y palma aceitera es uno de los principales motivos económicos que promueve la conversión de grandes áreas de bosque en tierras agrícolas. Siguiente. Asimismo, tenemos dos gráficos. Primero, el de la derecha, donde se puede visualizar que Perú es el quinto país a nivel mundial donde se deforesta más por el tema de la minería. Siguiente, por favor. La minería ilegal como factor económico. Y es que se debe a que la minería no solo proviene de actividades formales, sino también de ilegales, al operar en áreas prohibidas y al margen de toda la regulación. Además, esto se enmarca dentro de lo que se conoce como economía delictiva, ya que involucra delitos graves como la trata de personas en los acampamentos de las mineras ilegales. Siguiente, por favor. Tenemos dos gráficos. Primero, el de la derecha, tenemos la deforestación minera dentro y fuera del corredor minero de Madre de Dios. Todos los puntos amarillos, como se puede visualizar, son mineras formales o informales, mientras que los puntos rojos son las mineras ilegales. En el cuadro izquierdo, las áreas naranjas son territorios indígenas, que están involucradas o relacionadas con mineras formales o informales, que son las amarillas, y las mineras ilegales, que son las de color rojo. Como se puede ver, de alguna manera impacta, ya sea de manera no consensuada. Siguiente, por favor. Por último, es la concentración de la pérdida de bosque en el año 2020. Debido a la pandemia fue el año donde hubo menos regulación. Entonces, según el proyecto de monitoreo de los Andes amazónicos, un cuarto de esta corresponde muy probablemente a la minería ilegal al encontrarse fuera del corredor del Camino de Madre de Dios. Asimismo, el departamento de Madre de Dios es el más afectado a nivel nacional, especialmente los territorios de las comunidades nativas como San José de Carene, Barranco Chico y Cocimba. Por último, la existencia de incentivos económicos como los proyectos de infraestructura van en contra de la conservación ambiental. Por ejemplo, la construcción de carreteras y represas en la Amazonía impulsan desarrollo, pero fragmentan ecosistemas y abren acceso a zonas antes inaccesibles, lo que facilita la expansión de actividades ilegales y esas dinámicas económicas, combinadas con la vulnerabilidad institucional y social, agravan la pérdida de bosques y dificulta frenarla. Siguiente, por favor. Em, la deforestación en la Amazonía peruana también ha tenido consecuencias graves en múltiples dimensiones. Uno de ellos es la propagación de enfermedades debido a la alteración de ecosistemas. Es el caso de la malaria, que por cada 1.000 hectáreas de bosque perdido se generan 69 casos nuevos. Asimismo, la minería ilegal y la quema de bosques liberan mercurio y otros contaminantes que terminan afectando la salud de comunidades indígenas, ya que se acumulan en peces y en el agua que consumen. Siguiente, por favor. También hay impactos en la biodiversidad, ya que el avance de la frontera agrícola y minera fragmenta hábitats y pone en riesgo especies emblemáticas de la Amazonía. Colateralmente, se degradan servicios ecosistémicos esenciales como la regulación de ciclos hidrológicos y la polinización, que son clave para mantener los ecosistemas sanos y productivos. Siguiente. Asimismo, la deforestación también impacta en el cambio climático.
Los bosques amazónicos absorben grandes cantidades de carbono y ayudan a frenar el calentamiento global. En el mapa se puede observar que el Perú es el segundo país con mayor superficie de pico de carbono, con más de 10 millones de hectáreas después de Brasil, lo que evidencia la importancia de proteger estas zonas. Sin embargo, cuando se deforesta y se cambia el uso del suelo, se liberan estas emisiones y se pierde capacidad de captura futura de CO2. Por último, siguiente. La deforestación, debido a la expansión de actividades ilegales como la minería o la tala, ha provocado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas mediante amenazas o el uso de violencia física. Lo más alarmante de esta situación es que en algunos casos los líderes indígenas han sido asesinados por oponerse a esta invasión. Por ello, muchas comunidades se ven obligadas a abandonar sus tierras o a participar en esas actividades por miedo a represalias, a pesar de haber denunciado la violación de sus derechos. Has muteado, Carlos. Por tanto, para entender por qué sigue ocurriendo la deforestación, primero debemos conocer el entorno institucional que regula su uso. Dentro de ellos tenemos a 6 instituciones públicas. El primero es el MINAM, que coordina la política ambiental nacional. El segundo es el CERFOR, que regula el uso forestal y administra el patrimonio forestal. El tercero es el OSINFOR, que supervisa los planes de manejo en condiciones forestales. El cuarto es el CERNAM, que administra las áreas naturales protegidas. Y por último tenemos el gobierno regionales y las comunidades indígenas. Siguiente, por favor. Dentro del marco legal e institucional, tenemos en primer lugar la Ley de Comunidades Nativas, que fue decretada en 1938, donde se reconocen los derechos territoriales. También tenemos la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue decretada en 2011, donde se regula el uso sostenible del bosque. También tenemos el Decreto Legislativo 1220, donde se refuerza la lucha contra la tala ilegal. Además tenemos el sistema de trazabilidad, donde se monitorea en tiempo real el movimiento de la madera. También tenemos, por último, la estrategia multisectorial, donde se coordinan las acciones entre instituciones. Siguiente, por favor. De ahí viene la pregunta, ¿por qué sigue habiendo la tala ilegal? Si tenemos leyes e instituciones, ¿por qué sigue habiendo tala ilegal? Una de las principales razones es la corrupción, ya que funcionarios públicos otorgan permisos irregulares. Otra causa son los blanqueos de madera, donde se utilizan documentos falsos para legalizar la tala ilegal. También tenemos poca autonomía institucional, donde los Infor y los Refor no tienen recursos limitados. Otra de las causas podría ser el tráfico de tierras, donde los gobiernos regionales están muy involucrados en ello. Y además también tenemos la ausencia del Estado. Siguiente, por favor. Por último, voy a hablar sobre la ley 31973, donde se menciona que hay un retroceso en la protección de las tierras deforestadas. Una de las causas podría ser la eliminación de la verificación de bosques, otra podría ser que permite formalizar tierras deforestadas ilegalmente. También tenemos que estar la ley debilita el control estatal y, por último, vulnera los derechos indígenas. Bueno, como mencionó mi compañero, esta ley como que en vez de ayudar, pareciera que impacta de manera negativa, por lo cual hay ciertas consecuencias. Por ejemplo, según el Global Forest Watch, la pérdida de cobertura boscosa de Perú volvió a aumentar. Se había reducido en una parte, pero volvió a aumentar con la ley que se dio el año pasado, lo cual reinvierte una tendencia de 3 años a la baja. Por otro lado, un análisis de Pascal advierte que más de 2 millones de hectáreas amazónicas podrían ser intervenidas sin verificación previa. Por otro lado, la PUC, a través de Punto Edu de 2024, señala que la norma ha aumentado la vulnerabilidad territorial de comunidades campesinas. Esto porque ahora se pueden entrar a mayor expansión de las zonas boscosas. Y por último, técnicos forestales reportaron que los incendios de la Amazonía se duplicaron en el 2024. Esto es porque ahora tenemos acceso a zonas boscosas, pueden haber muchas más actividades como minería y agricultura, por lo cual se pueden dar esos problemas. Siguiente. Bueno, la conclusión es que entre el 2010 y el 2024 la Amazonía peruana ha sufrido deforestación creciente. Si bien ha habido ciertas instituciones que han intentado controlarlas, la poca credibilidad de estas instituciones o la poca fuerza que imponen estas instituciones no ha llegado de manera buena esas leyes, por lo cual ha facilitado que la agricultura extensiva, la tala ilegal y la minería informal se den. Aparte, tras la pandemia, también podemos evidenciar la fragilidad del control institucional, ya que en el 2020 fue un año donde, si bien no se reportaron casi todos los casos de tala y se tuvo un poco más al abandono de este tema del riesgo medioambiental, se pueden ver cómo las instituciones no tienen tanto fuerza o impacto en ese tema medioambiental. Siguiente. Por ejemplo, vamos a dar las siguientes recomendaciones que creemos que son necesarias para ese tema. Primero, como mencioné, el fortalecimiento de las instituciones ambientales es importante, ya que es necesario que tengan mucha más fuerza y mucha más potencia para controlar esos temas. Otro también es revisar y anular la ley 31973. Esto es para evaluar el control del terreno. También promover actividades económicas que tengan que ver con la ecología, con el ambiente de las zonas. Esto es para que los mismos que habitan en esas zonas boscosas aprovechen esos recursos y también para que se puedan preservar. Siguiente. Otra cosa es implementar capacitaciones con enfoque territorial que doten de conocimiento y fomenten la agricultura sustentable, ya que es muy diferente tener una agricultura en base a full deforestación que una agricultura sustentable, lo cual aumenta la producción de una buena manera. Y por último, establecer alianzas con pueblos indígenas en busca de mejorar el control y la gestión sobre los bosques. Esto es importante ya que al establecer una relación con las comunidades indígenas, puede haber mucho mayor control del que el Estado no puede lograr tener. Es un control más preciso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.